Buenos días, muy buenas tardes, clase trabajadora. Nos ha llegado aquí a la redacción de Radio Horizonte Sindical de FEACIS una pregunta más, que es la que se va a abordar con mayor plenitud el próximo 25 de abril, a eso de las 12 del mediodía, donde se estará desarrollando un conversatorio sobre el tema de pensiones. Y bueno, esta va dirigida a Roger. Es una pregunta bastante interesante porque aborda un tema quizás poco tocado, poco debatido en este aspecto, como es la posición de clase, ¿verdad? Que es muy importante porque tiene mucho basamento político donde puede clarificar, ¿verdad?, en qué posición estoy yo. Entonces, la pregunta es, desde la creación del sistema de seguridad social allá por 1800, con el canciller conocido de hierro, el señor Otto von Bismarck, él decía que la seguridad social era un poco de socialismo para frenar a los socialistas. Acordémonos que en esa época estaba mucho en puja la teoría marxista, porque recién salía del horno. Entonces decía esto Otto von Bismarck. Sin embargo, 50 años después, el Sir Beveridge, William Beveridge, el inglés, lo que hace es elevar la seguridad social a un tema de política pública, ¿verdad?, que ya no solamente iba a ser una contingencia como tal, ¿verdad?, de decisión política. Entonces, ¿qué tan claro o qué tan necesario es que el trabajador o la trabajadora sepa en qué posición está para defender algo que es eminentemente un derecho humano? Porque está relacionado desde su nacimiento, ¿verdad?, hasta su muerte. Eso es un derecho humano, como la vida misma, como el agua, etc. Entonces preguntan, ¿qué tan necesario es que el trabajador y la trabajadora sepa dónde está ubicado dentro del sistema económico para saber defender con mayor eficiencia este derecho humano? Sí, estimados y estimadas sindicalistas, como bien decía Patricio, como que es la almendra de la situación que vivimos, los que estamos en los procesos de pensionamiento, los que están ya pensionados y aquellos que todavía ven con lejanía el futuro de este tipo de protección social. La sociedad, o sea, los seres humanos, las personas, hombres y mujeres, nacemos, vivimos, nos desarrollamos y morimos. En todo ese proceso de vida activa y no activa ocurren ciertas contingencias, que una de ellas es la previsión social, caracterizada en la cobertura o la protección a los eventos de vejez, invalidez y sobrevivencia o muerte. Implica que los seres humanos podemos hacer uso de esta protección social en la medida de los requerimientos que se tengan. En el trabajo o fuera del trabajo pudieran ocurrir fenómenos como la muerte, como la invalidez y finalmente la vejez, que en mucho de lo que es la historia de la humanidad se tiene todavía etapas, la adultez mayor, la longevidad, etc. Entonces no acaba la vida con el hecho de que alguien llegue a la adultez mayor. Respondiendo a la pregunta, de acuerdo a las teorías marxistas, cada quien ocupa de acuerdo a un lugar en la producción, y están los que tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo por un salario y aquellos que poseen los medios de producción. Como bien decía Patricio, al convertirse en políticas públicas, la seguridad social abarcaría más el sentir humano de las personas que van a hacer uso de estas pensiones, de estos subsidios a la protección social, en tanto que ocupan un lugar en la producción. Sin embargo, a partir de la privatización del sistema de pensiones en 1996, ahí se ve el sesgo de clase
que se da. Si vemos el contexto, estaba en la presidencia de Calderón Sol, era el momento más quizás pujante de las privatizaciones en el país, y los fondos de pensión no fueron caso omiso, sino que realmente los abordaron con la propiedad que les interesaba. Es decir, allí había dinero que era fácil cooptarlo en favor de los intereses clasistas, en este caso de los grupos oligárquicos y los grupos fuertemente económicos, en detrimento de los derechos humanos. En consecuencia, tenemos, pues, después de un largo proceso de pensionamiento, que las pensiones hoy son risibles, con unas cuantías realmente que no cubren necesidades básicas. Hay un fuerte sesgo de favorecimiento a unos en detrimento de otros, y a todo ese debate las AFP, las administradoras de fondos de pensión, continúan acumulando ganancias por un servicio que no dan, porque usted paga un servicio y lo van a atender ese servicio hasta que tenga los requisitos cumplidos, no antes. Entonces usted está pagando por un servicio que no se le brinda. Ahí hay un claro sesgo de género, de clases. Y la situación es que ese tipo de cuestiones hay que entenderla bien. Fíjense que antes de la existencia de los sistemas del Seguro Social en 1969 y del IMPEV en 1975, surgían antes pensiones civiles, que le llamaban, donde no cotizaban los sectores públicos, no cotizaban al sistema, y sin embargo obtenían al final de una carrera productiva una pensión. Todo eso se vino abajo a partir de los sistemas contributivos, que sin embargo, si ustedes recuerdan, hay mucha lucha de hoy de grupos como la GEPIN y otros, que mencionan, pues, que antes las pensiones o las tasas de reemplazo eran sumamente altas, hasta del 100% del salario básico regulador. Eso significa que la política pública estaba funcionando y habría que armonizarla al sector privado. El problema es que muchos de los rendimientos en esa oportunidad no eran de alguna manera suficientes. Pero en consecuencia, la privatización de las pensiones tiene un carácter de clase que favorece a los grupos corporativos. Ya vemos quiénes están detrás de las AFP, capitales transnacionales y nacionales, que están protegiendo sus intereses en detrimento del derecho humano a una previsión social. Así es nuestra respuesta a esta pregunta. Bueno, compañeros, compañeras, amigos y amigas que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales, decirles que esta pregunta va a ser más ahondada en su análisis y con debate el próximo 25 de abril a las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde en el local del CIBER. Les agradecemos y hasta la próxima.